Ingeniero Diego Cordes, hablamos de la sanidad, de estos ensayos que ha hecho el INTA Jesús Marín con la cooperativa Máximo Paz. ¿Qué es lo que se ha podido observar en estos ensayos que han realizado? Bueno, este ensayo se hace un seguimiento sanitario. En el seguimiento sanitario que se fue haciendo, ya a partir de B7 se empezaron a encontrar la aparición de roya, que es muy común que eso suceda debido a las condiciones que necesita para expresarse la enfermedad. Tengamos en cuenta que la roya, con un periodo de mojado de 6 horas, ya tiene las condiciones favorables para producir la aparición de la misma, y tiene en cuenta que el rango de temperatura que necesita está dentro de los 15 a 25 grados. Es la principal enfermedad que aparece primero dentro de las que vamos a nombrar más adelante. Después ya en R1 se vuelve a hacer una evaluación, y en este caso la decisión de la cooperativa Máximo Paz había sido hacer una aplicación preventiva, debido a que como un ensayo, bueno, queríamos ver la expresión de rendimiento, pero aún así se vio ya la aparición de el tizón, que el tizón necesita un poco más de humedad, no solamente para producir la infección, sino también para producir las esporas, que son las que se van a diseminar para volver a producir más síntomas. Más o menos la cantidad de horas de mojado que necesita el tizón son más de 10 horas. Entonces esto hace que aparezca más tarde, por eso que siempre los maíces, mientras más tarde se siembran, encuentran las condiciones más favorables para que se expresen las enfermedades de fin de ciclo del maíz. En cuanto a cercóspora, que también es una enfermedad que aparece al final, en este caso solamente un material, si hubo alguna presencia, no siendo significativa, ni en incidencia ni en severidad, teniendo en cuenta, claro, que se había hecho una aplicación. Cercósporo, como para recordar, necesita más condiciones de humedad todavía que el tizón, y el rango de temperatura va entre los 20 a los 30 grados. Si lo vemos comparado con la zona, en la zona donde no se hicieron aplicaciones, digamos, o que se estuvo esperando llegar al umbral, generalmente el comportamiento de los híbridos en esta zona donde recibió agua en tiempo oportuno, y también el suelo tuvo la capacidad de guardar el agua que teníamos almacenada, esto permitió que el cultivo no sufriera ningún tipo de estrés. Ante no tener estrés, el cultivo puede expresar su potencial genético y de esta manera puede expresar su resistencia a las enfermedades. Si lo comparamos, por ejemplo, con otro ensayo que tenemos de la estación experimental de Manfredi, que está más al norte, que es, por ejemplo, el de Villa María de Río Seco, en ese caso, el mismo material que acá presentaba solamente alguna incidencia en roya, allá llegó a tener casi hasta el 10% de severidad. Estamos hablando de severidad. O sea que en ese ambiente y bajo esas condiciones, sí, tal vez tenemos que haber hecho una aplicación. Lo mismo pasó con cercóspora, que materiales que acá solamente tenían algunas manchas, en esa zona llegaron a presentar todas sus hojas basales con alguna mancha. Y en cuanto a tizón, igual, materiales que acá, por las condiciones de humedad, tenían alguna presencia en algunas de las hojas, digamos, más 1, menos 1, de la espiga, que son las hojas que siempre evaluamos cuando estamos en estado reproductivo. En esa zona, bajo esas condiciones ambientales, sí expresó un poco más la enfermedad. Como para hacer un resumen, tenemos que ir haciendo un seguimiento de las enfermedades teniendo en cuenta las condiciones ambientales y teniendo en cuenta si el cultivo está bajo estrés o no. Si el cultivo está más estresado, es más favorable para que aparezcan estas enfermedades.